Bienvenidos a Hechos capítulo 2. Vamos a traer un mensaje bajo el tema el poder de un avivamiento. ¿Cuánto alaba a Dios? Vamos a exponer la palabra bajo ese tema, el poder de un avivamiento. Gloria a Dios. Yo creo que te haya hecho 2 del verso 1 en adelante. Bendito el Espíritu Santo. ¿Cuánto aman al Espíritu Santo? Él está aquí, con nosotros, te ama un montón. Tú eres su hija, créelo. Si te hace esa enfermedad ilegal, te vas sin ella hoy. ¿Cuánto crees que se van sin ella? Esa es la idea de los cultos. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, oiga esto, en plural, unánimes, como juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo está usted? Okay. ¿Dónde está usted? En la casa de Jehová. Verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase, en el nombre de Jesús. Vuélelo ahí mismo, Hechos 2, versículo 37 de Hechos 2. Dice: al oír esto se compugieron. Cuando llega un avivamiento a un lugar, Dios trae convencimiento de pecado. Dice, se compugieron. O sea, esa palabra compugieron, se quebrantaron, para que lo entiendan en dominicano, se quebrantaron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, dame un toque al micrófono, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice en el verso 38: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Diga, para nosotros. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, o en un día fue eso, como 3,000 personas. Diga: Señor, te doy gracias por un avivamiento. Te doy gracias por un avivamiento. Declaramos, dígalo, avivamiento individual y avivamiento, dígalo, colectivo, sobre todo el mundo. Dígalo en el nombre de Jesús. Muchas personas leen el libro de Hechos, pero no entienden en verdad. He oído muchos predicadores en realidad ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo a través de Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 dice la palabra que había como 120 personas unánimes juntos, sentados en un aposento alto. Jesús le había prometido que vendría el Espíritu Santo sobre la humanidad, que lo anhelaba. ¿Cuánto anhelan el Espíritu Santo? Amén. Pero cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, viene sobre una multitud de 120 personas. Y cuando Él viene y desciende en ese día de Pentecostés, Él levanta a un hombre que era rechazado por la sociedad, un hombre que
para los hombres no reunía la característica ni tenía las cualidades quizá para la sociedad para ser un gran orador o ser un gran expositor de la palabra. Un hombre llamado Pedro, un hombre tosco, un hombre con un temperamento puramente colérico, consanguíneo, un hombre extremadamente fuerte, con actitudes un poco violentas, un hombre del burgo que no sabía ni la O. Pedro firmaba con una X. ¿Cuánto la habla Dios? Para que me entiendan. Entonces Dios coge a este hombre apasionado por Dios. Dios coge a este hombre que firma con una X, que dice la palabra que era del burgo y sin letra. Si era el burgo y sin letra, el burgo representaba la baja sociedad. ¿Cuánto la habla Dios? Hay sociedades de clase baja, clase media, ¿verdad? Clase alta. Él era de clase baja, pescador. Era un hombre que no tenía letra, tenía un carácter, un temperamento un poco agresivo, pero Dios no miró los defectos que tenía este hombre llamado Pedro. Dios miró la pasión que había en su corazón por un Dios, para que Dios trayera un avivamiento a todos los judíos. ¿Cuántos me están siguiendo? Este hombre, junto con varias personas en un aposento alto, comienzan a ayunar, comienzan a orar. Lo que decía Nancy ahorita, si no hay una actitud correcta, si el pueblo no se une en una actitud correcta, en reverencia en la casa de Dios, en respeto, en atención a lo que en verdad el Espíritu Santo ha programado en el programa del cielo, Dios no va a traer, amado, avivamiento ni nada especial a un lugar donde Dios ve un pueblo indiferente. Pero gracias a Dios que este pueblo no es indiferente. ¿Cuántos hacen la bulla? Este pueblo tiene expectativa por un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Bueno, este pueblo es diferente. Yo lo creo, lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Es decir que Pedro, junto con esos hermanos, ayunan, oran, y de repente, escúchame bien, tiene que entender muy bien este mensaje, lo que Dios te quiere tratar. Cuando Dios ve un humano, ve una persona en una actitud correcta, apasionado, que babea, que anhela, que desea que la gloria de Dios lo visita, Dios te está observando desde que tú entras por esa puerta. Dios está observando a cada uno de ustedes desde que se están cambiando en sus hogares, desde que usted está en su casa, en el baño. Dios te está chequeando. Ajá, déjame ver la actitud que tiene para ir al culto. ¿Cuánto lo van a Dios? Entonces, dependiendo de la actitud, que la actitud no comienza aquí, comienza en tu casa. ¿Cuánto lo van a Dios? Este culto yo lo estoy anhelando desde antes de que amanezca el domingo. Mi esposa lo sabe. Ya ayer yo estaba anhelando y practicando lo que he practicado. Porque yo practico, a ver si me pongo a practicar lo que voy a predicar, porque soy apasionado por predicar. ¿Cuánto lo van a Dios? Si tú eres apasionado por lo que Dios te dijo, entonces, ¿cuánto lo van a Dios? Entonces yo me puse a practicar este mensaje y me puse a vivir lo que voy a predicar hoy. Y entonces Dios me decía, dile a ellos que califican para un avivamiento, que lo he venido observando desde el baño de su casa, y sé, dice Dios, que voy a bendecirlo y le voy a derramar mi gloria sobre ellos, conforme a Joel capítulo 2 versículo 28. Dios no está mirando, discúlpame, tus errores, tus pecados, tus defectos. Él está mirando tu corazón como el corazón de Pedro. ¿Cuánto ama a Dios? Un corazón que si hoy no está aquí en la iglesia es porque ama a Dios. Si no tuviera una playa, ¿cuánto ama a Dios? ¿Sí o no? Si estás aquí es porque tú eres una persona que amas a Dios. Pero no calificaba, no reunía las características, las cualidades para Dios escogerlo, para ser un gran orador. Pero dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo, de repente, esa palabra tiene que tú entenderla. De repente quiere decir de sorpresa. O sea que Dios te va a sorprender. Tú no puedes sorprender a Dios. Dependiendo el anhelo, el hambre, la sed que tú tengas por Dios, entonces de repente de Dios te va a visitar. Entonces cuando tú anhelas a Dios, el de repente de Dios será de sorpresa cuando tú no lo estás esperando. Quizás cuando estás más deprimida, cuando estás más desanimado, cuando piensas que el mundo se acabó, que te vas a morir o que va a pasar algo, el de repente de Dios te va a visitar y te va a tomar para cosas grandes. ¿Cuánto va a Dios? Entonces de repente de Dios, para que tú lo entiendas dominicano, es la sorpresa de Dios. Diga a alguien, Dios te va a sorprender. Tengo una actitud correcta. Pero ¿qué sucede? Que puedo ver aquí que
cuando vino el Espíritu Santo y estaban todos de repente unánime, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuestras lenguas. Pero dice la palabra que Pedro se levantó, el introvertido Pedro, el bruto Pedro, el salvaje, el que no sabe ni la O, se para, lleno del Espíritu Santo. Dios viene sobre él con su ciencia y lo hace un hombre elocuente, lo hace un hombre letrado, que la gente de letra o doctora de la ley de aquellos tiempos se turban y dicen: ¿y de dónde saca este hombre tantas letras y estas palabras tan terribles que está hablando? Es que no eran de él, era del Espíritu Santo, no estaba hablando. Y cuando este hombre se para, la gente es quebrantada bajo el poder de Dios. Mira, amado, cuando viene el Espíritu Santo no hay que forzar nada. El carro no es mecánico. Cuando está el Espíritu Santo, el carro es automático. Las cosas se dan suaves, se dan solas, porque Él viene sobre ti y te convence de juicio y de pecado. El poder de Dios te quebranta y te hace entender la santidad de Dios, que eres un pecador y te arrepientes sin que nadie te esté forzando. ¿Cuánto lo va a Dios? Por eso necesitamos el de repente de Dios. ¿Cuánto lo va a Dios? El Espíritu Santo te quebranta y te hace entender las cosas que a Él no le agradan. Y de repente viene el Espíritu Santo y la multitud se compugieron. Y cuando ellos se compugieron y se quebrantaron, fueron confrontados, ellos le dicen a Pedro: ¿y qué debemos de hacer? Pedro le dice: bueno, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sencillo mensaje, bajo el poder de Dios, se convirtieron 3.000 personas. Dios me dijo cuál es la clave para que esta iglesia crezca. ¿Sabe cuál es la clave? Tener hambre y sed de justicia, estar en el secreto de Dios, que todo el mundo, él y madre, nos metemos en ayuno y oración y le reclamemos a Dios una visitación inusual, una visitación sobrenatural que marque esta generación, una visitación no simplemente que el Dios te tumbe el piso, no, una visitación celestial donde la gente, los piperos, los marihuaneros digan: ya no quiero más droga. La gente que está en el colmado diga: no quiero cerveza, siento poder. Esa iglesia no sé cómo que tiene algo, voy para la iglesia, no quiero beber hoy. ¿Cuánto va a beber? Eso es lo que hace falta. Pero tú y yo tenemos que reclamar sobre Dios, pedirle a Dios un avivamiento. Cuando hablamos del poder de un avivamiento, ya te hablé de un gran hombre llamado Pedro que trajo un avivamiento. 120 personas provocaron que hoy millones de personas crean en el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Eso es un avivamiento. Pero vamos a ver qué pasa a quienes Dios ha escogido después de Pedro para un avivamiento. Y yo busqué mis notas y estuve estudiando un avivamiento que ocurrió en el 1904 en Gales, Inglaterra. Dios escoge por generaciones un hombre o una mujer apasionado, desesperado por Dios, que llene las expectativas de Dios, el récord de Dios. Tú y yo llenamos un currículo en el cielo y Dios va a chequear todos nuestros currículos, y el currículo que llene sus expectativas, Dios dice: escógeme a fulana que la veo loca, que ni duerme de noche orando por un avivamiento. Escógeme a sultano que se no come, ahí ayunando para que Dios cambie esta familia y cambie este planeta. Dios siempre está observando a una mujer que sobrepase a todas las otras mujeres, que cuando las otras mujeres estén chiviando, ella esté orando. Cuando las otras estén cocinando, ella esté orando y ayunando. Mujeres diferentes, no que se desentienda de su hogar, sino mujeres que cuando las otras estén durmiendo, ellas estén vigilando. Hombres que cuando los demás hombres estén golpeando a sus mujeres, ellos estén siendo sacerdotes, ayunando y orando, cuidando su hogar. ¿Cuántos los Dios me están entendiendo? Entonces Dios necesita un hombre por generación, necesita una mujer que se levante. ¿Cuándo se van a levantar? En una actitud correcta. Pero sucede aquí que Evan Robert, en el año 1904, él nos reunía la característica de Pedro ni las cualidades. Evan Robert viene de una familia muy pobre en Inglaterra. Él vive en este
el 1904, Evan Robert. Y él vive específicamente en Inglaterra, en Gales. Cuando él era un niño, él iba a la mina, su papá era minero, dice la historia de la biografía. Y él iba a la mina con su papá a trabajar, pero en realidad él no deseaba eso. Luego él va creciendo y comienza a trabajar en herrería, un trabajo muy pobre, pero en sus momentos libres él comienza a orar, a ayunar y a leer la Biblia en sus momentos libres.